Venimos en el estudio del libro de los Hechos. Creo que todos estamos al tanto de dónde nos corresponde hoy. Vamos a meditar en estos 7 versículos primeros del capítulo 6. El Señor nos dé gracia y sabiduría para entender lo que Él tiene para nosotros hoy. Padre amoroso y bueno, te damos gracias por tus misericordias y por el amor que nos tienes, por regalarnos esta oportunidad de reunirnos, de inquirir en tu palabra, de buscar tu rostro, Señor, a través de la oración y de cantarte alabanzas. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, la Biblia, este tesoro maravilloso que tenemos hoy entre nuestras manos. Sabemos y entendemos por tu palabra y por experiencia propia que separados de ti nada podemos hacer, que si no es tu Espíritu revelándose a nosotros, no podríamos entender tus misterios. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús que te reveles a nosotros, que uses a este tu pequeño siervo, Señor, que pongas tus palabras en mi boca, que no consideres mi humanidad, mis pecados, mi imperfección, que más bien veas con misericordia a tu pueblo sediento del agua de la vida. Señor, bendícenos con tu palabra hoy. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Reiteramos nuestro saludo para la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 del FM, www.radiofaro.es.tl, a la gente de Radio Visión Santa Catarina Mita en 106.9 del FM. Que Dios bendiga también a los hermanos de Radio Maranata, la emisora web de Jalapa, y Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos. La porción que tenemos dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Vimos en algún momento anterior cómo los apóstoles y la iglesia primitiva, la iglesia naciente, versículos 32 al 37 del capítulo 4, tenían todas las cosas en común. Y hablábamos de que comían juntos, se reunían a la hora de la cena y servían la comida y todos comían juntos, desayunaban juntos, almorzaban juntos, no tenían nada. Mire, la palabra todo que se usa es un absoluto y dice tenían todo en común. Y especialmente se ocupaban de las personas en mayor necesidad, de los huérfanos y de las viudas. De ahí que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo algunos lineamientos en cuanto a quienes eran verdaderamente viudas dignas de ser atendidas por la iglesia. Y él hacía alusión a que fueran mujeres que se hubiesen quedado sin su esposo, dedicadas a la oración, dice, y a compartir la palabra, a enseñar a las mujeres jóvenes a conducirse en la vida, y señalaba que no fueran estas mujeres contenciosas, chismosas. Dice, menciona varios lineamientos, dice que no anden metiéndose en lo ajeno, que no anden con un hombre y otro, que realmente sean viudas. A estas la iglesia las mantenía. De ahí que resulta este inconveniente entre las mujeres entre los griegos y los hebreos. Los griegos recién convertidos veían dentro de su comunidad mujeres viudas que ameritaban atenciones, quizá ancianas que no podían servir su alimento y no eran atendidas adecuadamente, no se les daba la asistencia necesaria. Esta función pertenecía a la iglesia. Más tarde, como dice la Escritura, habiéndose multiplicado la maldad, el amor de la iglesia se enfrió y ahora
el Estado se hace cargo de darle su bolsita solidaria a la gente, no por compasión, no por bondad, sino porque de alguna manera tienen comprado el voto de la gente. Triste es ver hermanas cristianas corriendo detrás de un político porque me ha dado mi canastilla, me ha dado mi bolsita solidaria. Entonces vemos cómo hemos dejado de atender a estas circunstancias dentro de la iglesia y nos hemos materializado, secularizado, como quisiéramos llamarle, hasta politizado. Infelizmente tengo que denunciar que la mayoría de iglesias están embarradas en política en estas elecciones. Asambleas de Dios Luz en tu Senda, Iglesia Centroamericana, el Tabernáculo Real, Nueva Visión, la Iglesia Bautista. Hay una cantidad de gente metida en asuntos de política cuando nunca los vimos entusiasmados por predicar el evangelio. Quede como paréntesis en este comentario, porque en realidad a lo que quiero llegar es que la iglesia primitiva se ocupaba de las personas en necesidad y no lo hacía por interés del voto, no lo hacía por ganar un favoritismo político, lo hacía por devoción, por amor a las personas en necesidad. Decía que esto trajo diferencias entre los griegos y los hebreos, porque los griegos se quejaban de que sus viudas no estaban recibiendo las atenciones que las viudas hebreas recibían de parte de la iglesia. De ahí los apóstoles hacen una sugerencia y dice el versículo 2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, que entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces vemos cómo se empieza a delegar ministerios dentro de la iglesia. Vemos a 12 apóstoles que deciden dedicarse única y exclusivamente a la oración y a enseñar la palabra. Dice el versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es importante, hermanos, que haya estudio, un estudio concienzudo de la palabra, que haya personas que se ocupen de estudiar la palabra y enseñarla al grosso del pueblo. Cuando se descuida el aspecto ministerial de la palabra, de la exposición de la Biblia, la iglesia empieza a caer en lo que yo llamo anorexia espiritual. ¿Han oído hablar de esa enfermedad, de la anorexia, no? Las personas anoréxicas son personas que psicológicamente se trauman creyendo que están gordas y dejan de comer y hasta se meten el dedo en la boca para vomitar lo que comieron porque no quieren engordar. Y llegan a morirse de raquitismo, de una desnutrición crónica, pero cuando se ven en el espejo siempre se ven gordas, porque es una afección mental primeramente. Ese tipo de afección a nivel nutricional, pero del alma, sufre la iglesia en nuestros días, cuando todo el mundo cree saberlo todo, cuando la iglesia se desentiende de la exposición de la palabra de Dios. El punto medular de todo culto, de toda reunión cristiana, es estudiar la palabra de Dios, conocer al Señor. El Señor Jesús en repetidas ocasiones habló de la importancia de ocuparnos en la palabra. Dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Las palabras que habéis oído de mí, dice, ellas dan testimonio de mí. San Juan 6:63 dice: mis palabras son espíritu que da vida. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no quedarán sin cumplirse.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y repetidas veces la Biblia vive insistiéndonos en la importancia, en lo preeminente que es la Biblia en la vida de todo cristiano. La iglesia debe ser un centro de estudios donde desde la persona más sencilla y común hasta el más letrado tengan acceso a conocer la palabra del Señor. Al descuidar la doctrina, al descuidar la predicación de la palabra, se descuida nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. De tal manera que cualquier viento de doctrina, cualquier situación nos arrastra y nos alejamos de la iglesia. No es de extrañar, gracias a Dios en esta congregación no, pero no es de extrañar que cuando viene la política, muchos hermanos salen de la iglesia y no los vuelve a ver uno hasta que pasó la temporada electoral. O sea, son tantos los encantos que ofrece el movimiento político que le sienten más sabor que a la palabra de Dios. Infelizmente hoy no se enseña concienzudamente la Biblia. En la mayoría de congregaciones se predican mensajes que más que mensajes bíblicos son una especie de conferencias motivacionales. De hecho, yo trabajo con una empresa de suplementos alimenticios en donde de cuando en cuando nos traen un conferencista, una persona que viene a decirle a uno: usted puede, usted va a triunfar, mire este negocio, esto es bueno, y empiezan a motivarlo a uno, haciéndole creer que uno tiene todas las capacidades de triunfar en el negocio. Cuando escucho este tipo de conferencistas y voy a las iglesias de nuestro tiempo, me doy cuenta que el mensaje es el mismo. Usted nació para triunfar, usted es cabeza y no cola, pídale a Dios, declárese en victoria y una cantidad de cosas que disienten en sobremanera a lo que la palabra del Señor enseña. Pero la gente asiste a estas iglesias, la gente se emociona escuchando este tipo de mensaje porque el oído del oyente común y corriente, vacío del Espíritu de Dios, no está dispuesto a oír la palabra de Dios, sino que lo que quiere oír es que le digan: qué bonito estás, vas a triunfar, ay, qué ojazos tan galanes tenés, y uno empieza a inflarse. Cuando nos empiezan a decir nuestras virtudes y que usted va a triunfar y que usted es un príncipe, una princesa de Dios, campeón, campeona, aquí, lo otro, y entonces eso sube el ego de las personas y eso hace que las iglesias se llenen de personas ególatras. Oiga lo que estoy diciendo, que se adoran a sí mismos. Por su parte, mi Biblia dice: ustedes humíllense en la presencia de Dios para que sea Él quien los exalte cuando sea el momento. Entonces, si se da cuenta, no se trata de carretearlo a usted para que usted se exalte, sino de decirle sus verdades para que usted se humille. Y cuando usted se humilla, el Señor mira con misericordia y es Él quien nos exalta. De ahí han resultado algunas corrientes ideológicas diciendo que, por ejemplo, los cristianos deberíamos de figurar en cargos públicos como de presidente, de tesorero, de secretario municipal, de alcalde municipal, de diputado, porque los cristianos iríamos a ocupar esos lugares de manera justa y apropiada. Infelizmente, quienes atienden a ese llamado son cristinos, entre comillas cristianos, ¿verdad? Gente que no ha nacido de nuevo, pero que se dejaron influenciar por este tipo de corriente ideológica. Llegan a los cargos públicos a cometer grandes errores que avergüenzan a la iglesia cristiana evangélica. Vimos a un Harold Caballeros llegar como ministro de Relaciones Exteriores a hablar burradas, a decir que más gente muere en otras instancias y a nadie le importa, dijo, refiriéndose a 8 campesinos que habían muerto durante una manifestación. Y entonces, ¿cómo queda la iglesia cristiana ante tales declaraciones? ¿Por qué? Porque es gente que anda buscando gloria cuando el Señor nos llama a buscar el suelo. Dice el salmista: humillémonos, arrodillémonos y postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
tuercen la escritura y dicen, así como Daniel fue gobernante en el tiempo del rey Nabucodonosor, o así como José llegó a ser el segundo en el reino egipcio, pero nunca vemos que en la Biblia diga que José lanzó candidatura y que anduvo ofreciéndole ríos, puentes donde no había ríos y cosas a la gente. Vemos a un José que Dios lo saca de la cárcel, y de un día a otro lo pone en una posición tremendamente importante. A un hombre que había sido despreciado por sus hermanos, metido en un foso, vendido a los ismaelitas, puesto como sirviente, denunciado falsamente, puesto en la cárcel, traicionado por sus compañeros, el copero y el panadero, y de ahí Dios lo toma y lo pone como segundo después de Faraón. Hoy vemos al revés, a gente que mediante actos corruptos llegaron a ocupar la primera magistratura y de la noche a la mañana pasan de ser presidente a ser reo. A lo que quiero llegar, mis hermanos, que estos grandes hombres de Dios ocuparon cargos públicos, pero no postulándose a sí mismos, no prostituyéndose. Mira lo que estoy diciendo, porque la prostituta sale a la puerta del bar y enseña sus piernas y llama a los hombres, vení. Y es lo mismo que hace el político. Le dice a la gente, mire, conmigo usted va a tener, yo voy a hacer, yo pongo aquí, yo soy aquí. Empieza el yo, cuando debemos de hablar de Dios, Dios, Dios. Hoy, de manera infame, creo que es la palabra más correcta para utilizar, los políticos resultan con una Biblia en una mano y la Constitución en la otra, para engañar a los incautos, aquellos cristianos que de pronto se dejan engañar. Oía de un candidato que hacía culto anoche para cerrar su campaña, pero baile esta noche. Un culto una noche y baile la otra noche. Hoy les doy a los evangélicos lo que quieren oír y mañana le doy a los inconversos lo que quieren. Hermanos, no es así. Los discípulos del Señor en este socialismo teocrático que vivió la primera iglesia, delegaron cargos, delegaron funciones para ellos dedicarse a enseñar la palabra. Porque repito, cuando la palabra de Dios se enseña y la iglesia recibe esa palabra, no se deja engañar de nadie. Ha puesto su mirada en Cristo y nada podrá apartar su mirada del Señor. Nada, absolutamente nada, podrá apartar nuestra vista del Señor. Se acercan las elecciones generales y usted, que es apto para votar, le invito a cumplir con ese deber cívico de ir a emitir su sufragio. Pero quiero pedirle, por favor, antes de emitir su voto, pida dirección de Dios. Yo no le voy a decir por quién vote. Mi función como ministro de la palabra es ser imparcial en ese aspecto. Es nuestro deber ciudadano. Vaya a votar. No vote nulo, no deje en blanco la boleta. Pero sí pídale a Dios dirección. Pídale a Dios dirección. Pida que el Señor le guíe, le ilumine. Pida que sea Dios quien le muestre el camino a seguir. Es importantísimo, hermanos, que haya personas que se dediquen a enseñar la palabra de Dios. Entonces los apóstoles dijeron, es necesario que otras personas hagan el trabajo de velar por las viudas, por los huérfanos, de servir la mesa, de que no falte nada en la casa del Señor, para que nosotros nos ocupemos, dice, a la oración y al ministerio de la palabra. Y ahora quiero hablar de quienes ministramos la palabra. En definitiva, mis hermanos,
Aquellos que hemos sido llamados a presentar la palabra de Dios, es importante que ocupemos la mayor parte del tiempo en escudriñar la Escritura, en leerla, en orar y en pedirle al Señor dirección para que la palabra que se expone desde los púlpitos, desde los altares, sea una palabra llena de la sabiduría y del conocimiento de Dios y no una palabra meramente humana, carnal y hasta diabólica se predica desde los púlpitos, porque se ha tergiversado la Escritura por falta del conocimiento que lleva el estudio de la palabra de Dios. Versículo 5. Le agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiero referirme a Felipe, del cual la Escritura da testimonio, era varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. La palabra lleno a veces nos da cierto pensamiento ideológico a creer que el Espíritu Santo viene por pocos. En algún momento el Señor Jesús se refería, si alguien me puede ayudar a encontrar este texto, está en Lucas, si alguien tiene concordancia. Ese texto dice que Dios no da el Espíritu por medidas. El Espíritu Santo viene a nosotros una vez y para siempre. Cuando dice llenos del Espíritu Santo, se refiere al hecho de o lo tienes o no lo tienes. Es San Juan 3:34. San Juan 3:34 dice así: porque el Dios que envió las palabras, porque el que Dios envió, dice, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por poquitos. Y entonces eso nos da a entender, mis hermanos, que cuando dice de Felipe que era varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, es o estás lleno o estás vacío, o lo tienes o no tienes nada. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo de Dios mora en tu corazón? Si así es, debe de evidenciarse antes de tener manifestaciones del Espíritu, antes de tener dones del Espíritu, como algunos pretenden. Yo tengo el don, yo aquí, yo allá y otra vez el yo. La palabra del Señor nos insta en la carta a los Gálatas a dar frutos del Espíritu, y estos frutos tienen que ser primero antes que los dones. Y esos frutos dicen amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas, dice, no hay quien se oponga. De ahí podemos decir que hay cristianos llenos del Espíritu Santo y hay cristinos que ni el nombre de cristianos hacen honor a él. Esteban dice que estaba lleno, Felipe, dice que estaba lleno del Espíritu Santo, y uno de los principales frutos que evidenciaban
La presencia del Espíritu Santo en la vida de Felipe era su fe muy notable. Me pregunto yo, ¿qué fruto del Espíritu me caracteriza a mí? ¿Qué fruto del Espíritu te caracteriza a ti? Se mencionan otros de los que fueron electos para este diaconado. Fueron llevados ante los apóstoles, estos oraron por ellos imponiéndole las manos. Y vemos por último el versículo 7 que dice: y crecía la palabra del Señor, pero también crecía el número de los discípulos. Cuando dice crecía la palabra del Señor, hermanos, está haciendo énfasis en la importancia, una vez más, que debemos de darle a la exposición de la palabra de Dios. Se dedicaba más tiempo a la palabra de Dios. La iglesia estaba creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Crecía la palabra del Señor, dice. Así lo expresa la Escritura. Crecía la palabra de Dios. No podemos decir que crece la palabra del Señor porque cada día se le añaden versículos a la Biblia. Pero sí podemos entender que la iglesia estaba creciendo en el conocimiento de la misma. Que los hermanos estaban creciendo cada día más en conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios cimienta nuestra fe de tal manera que nada ni nadie nos puede mover de nuestra fe y amor al Señor. Hoy se hacen conciertos donde no se predica. Se hacen grandes reuniones donde no hay palabra de Dios. Se habla de noche de sanidad y milagros. Y se hace ministración, pero no se estudia la Biblia. Y se cometen grandes errores. Se blasfema incluso contra Dios y el Espíritu Santo, porque no conocemos la palabra. Y la gente sana y se va creyendo de que con eso ya ganó cierto estatus delante de Dios. Le recuerdo que habían 10 leprosos en el camino que le gritaron al Señor para que los sanara. El Señor los sanó y de los 10 solo uno fue salvo. Que usted haya recibido sanidad mediante la administración de un siervo de Dios en una campaña, en una oración, en ese momento, no significa que usted sea salvo. La misericordia de Dios le habrá alcanzado, le habrá tocado. Pero de aquellos 10 leprosos, uno regresó con corazón agradecido delante de Dios. Y esa es la actitud y esa es la manera en la que nosotros hemos de venir delante del Señor. En gratitud, en adoración, en virtud de que Él nos ha hablado en su palabra bendita y nos ha hecho sabios para la vida eterna. Por la bondad del Señor, los discípulos también se multiplicaban grandemente el número de discípulos en Jerusalén, tanto que hasta los sacerdotes de la ley empezaron a obedecer este evangelio de Jesucristo. La iglesia de Cristo, mis hermanos, va a impactar el mundo, no incursionando en la política, no incursionando en las altas esferas culturales, deportivas y sociales. La iglesia de Cristo va a impactar el mundo cuando conozca la Biblia, cuando estudie la Escritura y viva por ella y para ella, viva en obediencia a la palabra del Señor. Es lamentable. Estaba viendo recién un video de una iglesia presbiteriana en Estados Unidos donde estaban casando una pareja de homosexuales ya. Hermanos, esto va en detrimento de la verdad. La iglesia, repito, la iglesia va a impactar el mundo cuando conozca las Escrituras y viva por ellas y para ellas. Padre bendito,
Te damos gracias por este tiempo que nos has dado para meditar en tu palabra, por estos versículos que hemos comentado humildemente con nuestros hermanos. Yo te ruego que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que cumplas el propósito para el cual has enviado. De tal manera, Señor, que cada día podamos impactar a nuestra sociedad viviendo en obediencia, en temor delante de ti, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito para el que la enviaste. Señor, si en mi humanidad mi palabra sea golpeada, sea dura quizá al oído de algunos, añade, Señor, el bálsamo de tu espíritu y consuela, Señor, pero a la vez mueve a arrepentimiento, mueve a conversión, mueve a las personas que la escuchen a hacer cambios sustanciales en su vida que denoten un verdadero arrepentimiento y conversión a ti, Señor. Pongo esta palabra delante de ti para que glorifiques tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de mi Jesús amado. Amén.